El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. No sé si la leyeron, pero seguramente escucharon hablar que salió una nueva encíclica del Papa, la Laudato Si, y que ha tenido muchas críticas en Estados Unidos especialmente, pero en muchos lugares hay gente que la ha criticado. Más, al Papa le dijeron que es comunista, y me acordaba de una crítica que leía el Papa hace un año y algo, de un australiano, creo que era, que le decía: Santidad, usted nos ofende, porque habla bien del hijo pródigo y habla mal del hermano mayor. Y yo me siento como el hermano mayor, he cumplido toda mi vida con las leyes y demás, y ahora siento que usted nos desprecia a los que venimos cumpliendo desde siempre lo que hay que cumplir. Y yo pensaba, en realidad, el problema no lo tienen con el Papa, lo tienen con el Evangelio, porque la parábola del hijo pródigo la inventó Jesús, la contó Jesús, y es palabra de Dios, no la inventó el Papa. Y si no me parece bien que el Evangelio hable bien del hijo pródigo y mal del hermano mayor, puedo hacer lo que hicieron estos discípulos de hoy. Me voy por otro lado y no lo sigo más a Jesús. Si me parece que Jesús tiene algo para darme, que pueda salvarme, que pueda hacerme vivir y trascender más allá de esto, entonces, aunque no me salga, me quedaré. Bueno, pensaba eso porque los discípulos de Jesús, en este final del discurso del pan de vida, le dicen: es duro este lenguaje, ¿quién lo puede escuchar? Y muchos de ellos se van. Me acordaba, con respecto a esta idea, bueno, es que si no es duro, no es el Evangelio, es la revista Caras, no sé, o un libro de autoayuda, pero seguro que no es el Evangelio. Y podrá darme algunas pistas para cuestiones mundanas, pero traerme la salvación eterna, la trascendencia, si no es el Evangelio, si no es Dios, difícil, ¿no? Bueno, me acordaba lo siguiente, yo no sé si se acuerdan, pero algunos se deben acordar. Yo viví de mi infancia y mi adolescencia mucho tiempo, muchos veranos enteros en el sur, en una colonia de alemanes, venidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los ancianos eran todos venidos de la Segunda Guerra Mundial, después había argentinos que habían nacido ya aquí. Y los jóvenes siempre protestaban porque había muy poca carne, comíamos muy poca carne, y todos los días había papa con ricota, sour milk, que es leche ácida, repollo, cantidades, rábano. Bueno, y los jóvenes protestaban, decían: todos los días papa con ricota, todos los días papa con ricota. Yo comía 3 meses, 4 meses, me parecía fantástico, pero los que vivían ahí estaban hartos. Los ancianos, los que habían venido de la guerra, habían pasado mucha hambre, y muchos habían estado viviendo en sus casas con el 80% destruido. Así que el tener techo y comida les significaba todo. Ese era el paraíso, esa era la salvación. Ellos habían experimentado el máximo límite, hambre y frío a punto de morir, y tener papas con ricota y techo les parecía maravilloso. Me parece que quizás los apóstoles que se quedan con Jesús pueden quedarse porque ellos también han hecho una experiencia de límite, y entonces le pueden decir a Jesús: es que no tenemos otro lugar a donde ir más que este. De la colonia alemana, muchos jóvenes, les diría la mayoría, se fueron. Los que no habían experimentado hambre y frío se fueron, ahí no encontraban la salvación.
Y me parece que a nosotros lo que nos falta a veces es hacer esa experiencia de punto límite, de tocar fondo. Cuando uno toca fondo en serio, empieza a buscar desesperadamente de dónde aferrarse, empezamos a buscar la salvación. Mientras creemos que la piloteamos y la surfeamos más o menos bien nosotros mismos, entonces seguimos circulando sin buscar salvación. ¿Para qué voy a buscar una salvación si yo no me siento perdido? Bueno, pensaba que la vida igual se encarga de ponernos situaciones límites y hacernos tocar fondo. Pero a veces también nosotros podemos hacer algo para bajar hasta el fondo de nuestro ser y encontrarnos con el Jesús que puede salvarnos. Pensaba la experiencia del pecado, sobre todo cuando alguien peca gravemente, la sensación de condenación y de culpa y de angustia, de no poder vivir con ese elefante adentro del corazón, hace que uno busque el perdón y que encuentre ahí algo vital. Pero pensaba también cuántas veces la depresión o la pérdida de sentido de la vida pueden ayudar a encontrar ese camino. Y algo que nos iguala a todos, que es la muerte de los seres que amamos y la muerte de nosotros mismos. San Ignacio de Loyola siempre decía que hay que meditar cada tanto en la propia muerte y en la muerte, porque eso nos ayuda a tocar fondo y a buscar algo que nos lleve más allá de lo que vemos y experimentamos todos los días. Bueno, animémonos a bajar al fondo de nuestro ser, a tocar un poco de fondo, a enfrentarnos a esa pregunta enorme para poder contestarle a Jesús: Jesús, Señor, ¿a quién voy a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna?